Bendiciones, hermanos, que bueno saludarles nuevamente. Un abrazo para todos. Hoy vamos a hacer una rememoración de un tema que vimos hace algún tiempo, que lo hicimos en una reunión virtual. Pero creo que en esa oportunidad solo unas dos o tres personas estuvieron presentes y considero que es necesario que podamos revisar esta enseñanza por la actualidad que tiene, sus conceptos, los planteamientos que hace, que son un reflejo de lo que estamos viviendo. Yo le intitulé a esta enseñanza Entendiendo los tiempos. Les voy a compartir mi pantalla para guiarme en la exposición. Va a ser una exposición corta, pero considero que es muy significativa para el tiempo que estamos viviendo. Eh, le intitulé, como les decía, vamos a regresar, el entendimiento de los tiempos. Bien, esta enseñanza de hoy eh, toma algunos elementos de lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas 12, 54 al 56, que es Jesús hablando. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Versículo 55, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y ¿cómo no distinguís este tiempo? Con este versículo el Señor está tratando de señalarnos que tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, que sabemos que no es un tiempo muy halagüeño, un tiempo muy eh, ¿cómo decirlo?, muy atractivo para nosotros, pero realmente debemos de ser realistas en ese sentido, ¿sí? En esta enseñanza vamos a ver algunos aspectos que estamos viviendo en la sociedad actual, y varios de ellos que no se perciben directamente, pero que en una forma como solapada, como debajo de agua, como decimos en buen chapín, pues está dándose estas situaciones, y que si no entendemos el tiempo, no podemos establecer qué es lo que va a pasar, lo que viene consigo en este tiempo. Sí, hay situaciones que se están dando a nivel mundial, de las cuales muchas veces no nos enteramos, sino que en una forma, como lo decía, solapada, se vienen metiendo dentro de la cultura humana de manera tal que la gente eh, que no tiene discernimiento, pues lo vaya tomando como algo natural. Pero como lo dice la palabra, una de las tribus de Israel era la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y eran los que definían qué era lo que Israel necesitaba hacer en ese tiempo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender este tiempo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Bien, sabemos pues que hay una agenda global. Esta agenda global no es lo mismo que la globalización. La globalización implica que la existencia de mercados internacionales. De hecho, yo puedo, por ejemplo,
Lo hice hace un mes más o menos, que mandé a traer una computadora, una laptop a Estados Unidos. Eh, y para eso solo me metí a la internet, la pedí, pagué con mi tarjeta y todo, y a la semana y media me estaba viniendo el, la computadora, sin intermediar, sin que yo me moviera de aquí de mi casa. Desde aquí la pagué, la, esta computadora fue adquirida en Estados Unidos y es trasladada desde allá hasta aquí, hasta mi casa. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que esta globalización eh, pues permite que yo pueda traer algún producto del Japón, que yo pueda comprar algún producto que se produce en Japón y sin necesidad de que intervenga el gobierno de Guatemala, etcétera, etcétera, sino que yo directamente puedo negociar con una empresa en Japón para que me manden algo que yo necesito, ¿sí? Entonces, eso es la globalización. Es decir, que hay una apertura de mercados que no implica que uno pueda conocer o no implica que uno se tenga que trasladar. Yo para comprar mi laptop no tuve que trasladarme hasta Estados Unidos, sino que como producto de la globalización, por medio de la tecnología, pues yo adquirí esa laptop, esa nueva computadora. ¿Sí? Eso es la globalización. A lo que yo me estoy refiriendo es que no es a la globalización, sino que hay una agenda global, ¿sí? Hay una agenda eh, que pretende que haya un solo mundo, que no hayan estados, que solo haya una estructura global, tanto política como económica, y que ésta esté bajo el control de un grupo de personas que tienen mucho, mucho poder económico, ¿sí? Entonces, esa es una agenda global, pero los alcances de esa agenda global no son solo políticos y económicos, sino que eh, trascienden a otros ámbitos, al ámbito cultural, al ámbito religioso, al ámbito de la concepción, por ejemplo, de la familia, es trascendida por eso, ¿sí? Y de eso es de lo que vamos a platicar un poco. Existe el Foro Económico Mundial, que es un grupo de poder internacional. Este Foro Económico Mundial se ha atrevido a hacer 8 predicciones para el mundo en 2030. Primero, ustedes pueden buscar en Google el Foro Económico Mundial y ahí van a ver esto, ¿sí? Van a ver, lo van a ver con más detenimiento. Si son acuciosos, búsquenlo. Yo voy a dar solo aquí como los 8 elementos principales que ellos predicen que ellos quieren que pase para el 2030. Primero, que no tendremos nada, pero seremos felices. ¿Qué implica esto? Que eh, vamos a tenerlo todo, pero no vamos a ser propietarios de nada, ¿sí? Vamos a tenerlo todo a la mano, pero no vamos a ser dueños de nada, sino que solo vamos a tener las cosas. Es como que yo tenga esta computadora, en este momento a mí me pertenece esta computadora, yo tengo una, una factura eh, eh, ¿cómo decirlo? Que me da a mí con la que yo puedo comprobar que yo soy propietario de la computadora. Pero para el 2030, este grupo dice que todos tendremos de todo, pero no seremos dueños de nada. Eso es, a eso es a lo que
a lo que ellos se refieren. El segundo elemento es que Estados Unidos ya no gobernará el mundo, sino que un grupo de personas lo va a hacer sin que hayan fronteras, sin que hayan límites territoriales de países, así como actualmente lo vemos, ¿sí? Entonces, ese grupo de poder quiere dominar por sobre que haya un gobierno supranacional, por así decirlo. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Diciendo que, por ejemplo, que Estados Unidos ya no gobernará el mundo, ¿sí? En este momento, pues Estados Unidos es una de las naciones más poderosas económica, militar y políticamente hablando, ¿sí? El tercer elemento es que ya no se trasplantarán órganos, ya no se andará buscando donadores de órganos, sino que estos mediante la tecnología se van a imprimir, se van a producir y se van a trasplantar. Otra de las predicciones que ellos hacen es que se va a comer menos carne, ¿sí? Por el bien del medio ambiente, que se va a pasar de poco a poco de una alimentación basada en carne animal a una alimentación eh, de tipo con plantas, con árboles, etcétera, etcétera, ¿sí? En la quinta de las predicciones que ellos hacen es que habrá más o menos 1.000 millones de personas desplazadas por el cambio climático. Y esto ya se está viendo en los países de Europa, principalmente España, algunos países nórdicos, en los que grupos islámicos se han ido a establecer y han establecido sus propias reglas dentro de un estado como Noruega, como Suecia, digamos, ¿sí? Otra de las predicciones es que se va a dejar de utilizar los combustibles fósiles, es decir, ya no se va a utilizar el petróleo. Y nosotros vemos, estamos enterados de eso, lo vemos si consultamos en Google, consultamos en Facebook, por ejemplo, que cada vez salen más noticias de carros que ya no son de combustión interna, sino que son carros eléctricos que tienen una batería que se recarga cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a estar utilizando más aquí en Guatemala, yo les puedo decir porque he andado investigando en relación con eso, ya hay carros híbridos. Sí, los nuevos carros que están viniendo de los de última tecnología, pues son carros híbridos que inicialmente consumen energía eléctrica, sí, que está almacenada en una batería que se que va en el carro y que al terminarse la carga de esa batería, pues, se puede utilizar combustible. Por eso son híbridos. Pero ¿por qué? Pero ¿hacia dónde tiende esto? Hacia la utilización de carros que son totalmente autónomos en ese sentido, porque solo necesitan carga eléctrica. De hecho, vamos a empezar a ver, aquí en Guatemala todavía no es así, pero en otros países ya vemos que hay estaciones donde se puede tomar carga eléctrica para el carro. Bien, otro de las predicciones que hace este grupo es la conquista de Marte, ¿sí? Y que pues, posiblemente se pueda encontrar vida extraterrestre allá. De hecho, hay toda una infraestructura que está en estos momentos trabajando ya desde hace como 10, 15 años aproximadamente,
en un proyecto para mandar el primer vuelo tripulado por personas a Marte, ¿sí? De esa cuenta han habido vuelos que no son tripulados, pero que ya han llevado máquinas a Marte para empezar a explorar ese planeta. Y la última predicción que ellos hacen es que todos los valores occidentales se van a quebrar, es decir, la democracia, tal como la conocemos, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque desaparecerían los gobiernos nacionales, porque todas las directrices estarían dadas bajo lo establecido o lo determinado por este grupo de poder que conforma el Foro Económico Mundial. ¿Sí? Eh, Ahora bien, eso es una parte nada más, pero de, debajo de esto subyacen eh, algunos elementos que yo he podido percibir y que se están dando sin que nos demos cuenta, ¿sí? Primero, existe una tendencia a la deshumanización del ser humano. Es decir, que ya el razonamiento normal de un ser humano pues está decayendo y existe una tendencia, como les digo, esto no es abierta, no es eh, que haya, eh, aunque en alguna parte sí hay algunas entidades que están promoviendo esto, pero hay muchas acciones, muchas actividades que tienden a la deshumanización del ser humano, ¿sí? Primero, esta deshumanización se da en dos vertientes fundamentalmente. Primero, la animalización del ser humano. Esa animalización del ser humano tiende a que cada vez los humanos dejemos de usar el razonamiento, ¿sí? Cada vez más nos guiemos por nuestros instintos. Cada vez nos vemos más bombardeados por propaganda, por noticias que tienden a que el ser humano deje, por un lado, su razonamiento y se guíe más por los instintos. Otra de las formas que se da esa animalización es el culto animal, que es otra de las vertientes que tienden a deshumanizar, eh, valga la expresión, deshumanizar al ser humano, ¿sí? La otra corriente, mediante la que se da la deshumanización, es que el hombre, como lo decíamos, deje de usar la razón, ¿sí? Que tienda más a no dejarse guiar por la razón, sino que por otros elementos. ¿Sí? Vamos a explicar este esquema un poco más detenidamente. Algunos ejemplos de la animalización, por ejemplo. Se pretende, hay toda una corriente que está orientada a que el ser humano active más o desarrolle o tome más decisiones con el predominio de sus instintos, ¿sí? Muestra de ello es, por ejemplo, los matrimonios o uniones del mismo sexo, la ideología de género,
todo ese proceso de enseñanza que se está dando en algunos lugares del mundo, del primer mundo, de países del primer mundo, enseñanza a niños que eh, los hacen hacer a un lado el sexo que ellos tienen y que puedan pensar que puedan ser de otro sexo. Eso lo vemos cada vez más en nuestro diario vivir, ¿sí? Otro elemento es la discusión que se está dando en muchos países en relación a la legalización del aborto, ¿sí? Con todo ello, lo que se está tratando es de destruir a la familia tal como la conocemos, ¿sí? De destruir, recordémonos que la familia no es un invento humano, sino es una creación divina. Entonces, mediante el predominio instintivo sobre la razón, se está pretendiendo causar un impacto muy fuerte, en algunos casos desde el sistema educativo de los niños hasta el más avanzado, orientándolos a que piensen de una forma distinta, guiados por sus instintos más que por la razón. Otro de los ejemplos es el culto animal. Fíjense que aquí, en este sentido, eh, Génesis 1:28 eh, dice algo que es muy contrario a eso que estamos viendo, que lo estamos viendo que como entra en la sociedad en una forma muy solapada para irse cimentando dentro de los aspectos culturales de la sociedad. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es una orden divina, pero más sin embargo, vemos que está eh, desarrollándose una corriente que tiende hacia el rendirle culto a los animales. ¿Sí? Recordémonos que parte del proceso que vivió el pueblo de Israel y que es parte del relato bíblico es que, por ejemplo, cuando estuvieron como esclavos en Egipto, Egipto se caracterizaba por el culto animal, que tenían deidades con forma de animales. Y eso todavía el pueblo de Israel lo vivió en su paso por el desierto durante el Éxodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos ese culto animal en la actualidad? Lo vemos en ciertas costumbres que se van tomando de tratar a los animales como seres humanos. Ya en este tiempo, aquí en Guatemala, vemos que a un animal enfermo, pues se le da quimioterapia, hay hoteles, hospitales, hasta cementerios para mascotas. Quiero aclarar algo, yo no es que esté en contra de que uno pueda tenerle aprecio o cierto cariño a los animales, pero los animales son parte de la creación de Dios y eh, hay una orden divina que tenemos que señorear sobre todos sobre todos los seres vivos, ¿sí? Ahora, para señorear, Dios nos dio la razón, porque el raciocinio es exclusivo del ser humano.
Entonces, si empezamos, fíjense bien, con esto de perdón, si alguien tiene alguna inclinación a tener animales, yo no estoy en contra de eso. De lo que estoy en contra es que empecemos a tratar a los animales al mismo nivel que a las personas. Cuando Dios dio una orden muy directa y muy concreta en ese sentido. Vemos que actualmente, por ejemplo, que hay parejas que se casan y de esto no están alejadas las parejas cristianas que se casan, que prefieren tener perros que tener hijos. Ya por ahí me llegó la noticia en un país de Sudamérica que ya hay cultos pet, cultos amigables con las mascotas. Y esto es una corriente que viene, pero es parte de esa deshumanización, es parte de ese culto animal. Tal vez algunos me van a calificar que soy muy extremista, pero es algo que lo estamos viendo. ¿A qué va un perro, por ejemplo, a un culto cristiano? Entonces, realmente, esto es parte de una de acciones que se están dando y que están deshumanizando al ser humano. El otro elemento que mencionamos es la pérdida de la razón. Ya lo mencionaba anteriormente, la razón, el raciocinio, la capacidad de razonar es la que diferencia al ser humano de todos los demás seres vivos. Un, un perro puede ser muy con cierto grado de inteligencia, pero en él, ¿qué predomina? Los instintos, definitivamente, ¿sí? Entonces, es eh, la que nos diferencia de los demás seres vivos, ¿sí? Y en este sentido, Romanos 12, 1, 2 nos dice Dios por medio del apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la razón, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, Dios nos está pidiendo que usemos la razón porque mire, el ser humano es el único que bíblicamente está creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso Él nos dio la razón, porque si vemos la creación del mundo, la generación del mundo, es parte del razonamiento de Dios. Sin razonamiento no hubiera sido posible que Dios creara algo. Entonces, ¿cómo vemos ese decaimiento, eso de hacer a un lado la razón? Por un lado tenemos la negación de la persona.
la negación de nosotros como persona. Por ejemplo, ustedes conocen, me imagino, el caso de ese Ken Humano, que es un brasileño que ha gastado miles de dólares en hacerse transformaciones para parecerse a un muñeco. ¿Sí? ¿Esto qué implica? ¿Y esto cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Cómo lo vemos nosotros como cristianos? Porque esos son síntomas de descomposición social. Son síntomas de, de esa estrategia que hay, que está actuando por debajo de agua, que está actuando en una forma solapada para quitarle la razón que es la única que diferencia al ser humano de todos los demás seres vivos. ¿Sí? Pues les doy la noticia que ahora ese Ken humano, pues ya no es Ken, sino que ahora es la Barbie, es la Barbie humana, ya se cambió sexo, se hizo más operaciones y ahora es la Barbie humana, ¿sí? Ahora ya es transgénero y bueno, es parte de la negación de la persona. Por otro lado, parte de esa, de no, el hacer a un lado la razón, están las modificaciones del cuerpo. Principalmente recordemos que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Existen modificaciones del cuerpo que se hacen personas para parecer monstruos o para parecer animales. Había puesto unas diapositivas ahí, pero realmente sí me afecta espiritualmente el estarlas viendo. Y por eso mejor ya no se las muestro. Si alguno de ustedes quiere ver, pues puede poner en Google modificaciones del cuerpo, ¿sí? Y van a ver gente que se pone bigotes, que eh, se corta por la mitad la lengua para parecer a una serpiente, y gente hace protuberancias en la cabeza para que parezcan cachos. Realmente es inconcebible, inconcebible, pues. Ahora bien, ¿qué implica eso? Es dejar de usar la razón. ¿Por qué? Porque yo no soy, eh, porque yo no, Dios me hizo como un ser humano, no como un animal, ¿sí? Vemos por ahí también, por ejemplo, lo que le llaman la sorogamia, personas que se casan con ellos mismos. Por ahí me encontré eh, una, eh, una historia de una mujer que se casó con una estación de tren y va todos los días a esa estación de tren y se supone que tiene sexo mental con esa pareja. Hay, por ejemplo, mujeres, hombres que se creen gatos, que se creen perros, que se creen roperos, que se creen caballos. Es decir, eso lo único que demuestra es que se está dejando de usar la razón, que es la que nos diferencia de todo el mundo, de todos los seres vivos que hay en nuestro planeta. ¿Sí? Ahora bien, lo principal de todo esto es que mediante, por ejemplo, la ideología de género y todas esas estrategias, se está tratando de
institucionalizar todo esto por medio de leyes y acuerdos internacionales. Yo no estoy hablando algo que a mí se me ocurra, es algo que estamos viendo palpablemente en nuestra vida diaria, ¿sí? Vemos cómo en países principalmente del llamado primer mundo, los más avanzados, que está institucionalizado, por ejemplo, el aborto. Y el aborto sabemos bíblicamente que es un asesinato. De que la gente no lo quiera ver así, eso es otra cuestión, ¿sí? Pero todo eso institucionalizado por medio de leyes en nuestros países. Ya en Guatemala ha habido varios intentos relacionados con esto. Bien, ya para ir finalizando, ¿qué tenemos que hacer como iglesia ante esto? Ante todo esto que estamos viendo. Yo no sé si alguno de ustedes lo había visto, pero Dios me dio la capacidad de ir hilvanando situaciones que estamos viendo y de eso se deriva esta enseñanza que estoy planteando el día de hoy. ¿Cuál es el rol de la iglesia ante todo esto? Primero, tenemos que aprender a detectar mentiras. ¿Sí? Recordémonos que el mundo caído se deriva de una mentira. Eso lo encontramos en Génesis 3. ¿Sí? Cuando la serpiente le mintió a, a, a Eva y la hizo caer en pecado y nos separó de Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario que como iglesia, que como cristianos, aprendamos a detectar mentiras. Primero, por ejemplo, hay toda una política, toda una estrategia de salud sexual y reproductiva que está orientada hacia la legalización del aborto. ¿Sí? Que ya lo mencionábamos anteriormente. Es una estrategia de organismos internacionales que van orientados, que nos lo están vendiendo como salud sexual y reproductiva, pero lo que pretenden es legalizar el aborto. La inclusión, la ideología de género, por ejemplo, es toda una estrategia para la destrucción de la familia tal como la conocemos, tal como fue creada por Dios, que ya dijimos, la familia no es una invención humana. La familia es una creación divina. Primero, entonces, tenemos que aprender a detectar mentiras. Segundo, tenemos que ser valientes y no ser incrédulos. Josué 1, en Josué 1, Dios nos manda a ser esforzados y valientes, ¿sí? Nos manda a ser esforzados y valientes. Para profundizar un poquito en esto, les voy a leer Josué 1. Fíjense que normalmente yo he escuchado un sinnúmero de prédicas que se centran en lo que dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes,
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero lo separan de lo que dice eh, el versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Esto es el fundamento para poder, para la orden que nos da Dios en el siguiente versículo, que Él nos manda a ser esforzados y valientes, pero no esforzados y valientes en nuestras fuerzas, sino que esforzados y valientes guardando la palabra de Dios. ¿Sí? Eh, Apocalipsis 21, del 6 al 8, eh, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que tenemos que creer en su palabra, que tenemos que creer que Él está con nosotros, porque de lo contrario, lo que se viene es algo que no podríamos enfrentar en nuestras fuerzas. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener bien presente cuál es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? A este respecto, Mateo 5:13 dice, Mateo 5:13, voy a leer desde el 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que es bien importante que, bueno, si yo pregunto a los que van a ver este video, ¿quiénes son testigos de Jesucristo? Yo casi estoy seguro que todos van a decir, sí, yo soy testigo, testigo de Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, lo que sucede es que Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y de ahí se deriva nuestra identidad, ¿sí? Nosotros somos sal de la tierra. Por nosotros es que la tierra sigue todavía girando, sigue, eh, sigue moviéndose, sigue desarrollándose, ¿sí? Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar al mundo porque el mundo está en oscuridad, ¿sí? El otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que las riendas de la historia están
el poder de Dios. No hay nada que se escape al control divino. El control de la tierra no está en los seres humanos. El control de todo está en Dios. ¿Sí? Vemos en, en Daniel 2 del 19 al 22 que se relaciona con el sueño que tuvo un Nabucodonosor. Dice el profeta Daniel, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sí? Entonces, a lo que el profeta Daniel está haciendo alusión aquí es a la soberanía de Dios. ¿Sí? O sea, el rumbo de la historia, el rumbo de la tierra no depende del ser humano. Depende, está en control de Dios. Claro, nosotros somos los administradores de esta tierra en la que Él nos colocó, ¿sí? Pero no hay nada que se escape al control de Dios. Por eso el profeta Daniel es muy claro en ese sentido. Él dice que Él quita y pone reyes, ¿sí? Ahora, en medio de lo que está sucediendo, de los aspectos que hemos tratado de expresar en esta enseñanza, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente volvernos a Dios. Volvernos a Dios. No hay otra forma en que nosotros podamos enfrentar la situación que estamos viviendo. El quinto aspecto que tenemos que hacer, o la quinta acción que tenemos que hacer, es ser realmente testigos de Dios. Y ya les había hecho la pregunta en este sentido. Hechos 1, del 6 al 8, dice, Hechos 1, 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios nos manda a ser testigos de Él. ¿Sí? Ahora, si les reitero la pregunta, ¿quiénes de los que estamos acá e inmersos en este video, quiénes somos realmente testigos de Dios? Todos nos atrevemos así fácilmente a levantar la mano. Pero ¿saben ustedes qué significa la palabra testigo? En el original griego. En el original griego, la palabra testigo significa mártir. Es de pensarlo, ¿verdad? Pero bien, entonces nos corresponde hacer eso. Y en sexto lugar, tenemos que recordar que la carrera, la vida cristiana es una carrera larga, ¿sí? Es una carrera larga que no, que es un trayecto que no es recto, que no es, siempre vamos a encontrar baches, vamos a encontrar eh,
profundidades, vamos a encontrar alturas que vamos a tener que recorrer, ¿sí? Si no, veámoslo en Hebreos 11 del 32 al 38. El Dios por medio del autor de Hebreos nos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sí, la tarea no es fácil. Yo sé que estamos lamentablemente acostumbrados a que se nos predique sobre que todo lo que viene va a ser mejor, pero realmente desde nuestra concepción humana tenemos que entender que tenemos que pasar por desiertos, que tenemos que pasar por valles dentro de nuestra carrera cristiana y que eso va a formar en nosotros el carácter que Dios necesita que tengamos para afrontar los tiempos que se nos vienen en base a lo que hemos visto el día de hoy. Bien, eso es lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Les agradezco el tiempo que se puedan tomar para ver este video y pues estén pendientes de mi canal de YouTube en el que voy a seguir subiendo contenidos. Ya próximamente vamos a reiniciar las enseñanzas acerca de Segunda de Corintios, que nos toca empezar con el capítulo 5. ¿Sí? Bien, les agradezco mucho, un abrazo bien fuerte para todos, que Dios me los bendiga grande y abundantemente.